amigos, que pronto hemos llegado a fin de año. Aún parece que fue ayer que empezábamos la lista de los dramas del 2021 y ahora solo estamos a 2 semanas de acabarlo. Pero este año nos ha traído grandes éxitos coreanos. En esta ocasión te traigo los 7 dramas coreanos que la han roto en audiencia, siendo los líderes de su franja horaria en este último trimestre. Así que les aseguro una maratón de dramas que no se arrepentirán de ver. Y para hacer más sencilla la tarea, en la caja de descripción les he puesto los enlaces donde pueden ver estos dramas gratis. Comencemos. Número 1. Dali and Kaki Prince, o Dali y el príncipe arrogante. Jin Moo-hak nació en una familia pobre pero luchadora, dueña de un restaurante de sopa, que creció hasta ser un imperio. Él nunca fue bueno en los estudios, pero sí es muy hábil y astuto para los negocios, motivo por el cual lidera ahora la gran cadena, pero se acompleja de sus deficiencias intelectuales. Contrastantemente tenemos a Dali, una mujer refinada y muy culta, hablante de 7 idiomas, que nació con cuchara de oro. Sin embargo, es inútil para las tareas del hogar y es percibida como niña mimada. Con la sorpresiva muerte de su padre, queda al acecho de gente malintencionada que solo quiere manipularla. Pero por azares del destino, Moo-hak y Dali comienzan a trabajar juntos tratando de salvar una galería de arte en bancarrota, donde tendrán que aprender a lidiar con sus complejos, con personas codiciosas e heridas internas y el gran ego de sus artistas. Esta comedia romántica fue emitida los miércoles y jueves de noviembre y era el drama más visto en su franja horaria. Capítulo tras capítulo, su sintonía solo seguía en aumento. Número 2. Wang the Woman, o Una mujer. Yeon-yu es una fiscal tenaz que investiga casos de corrupción, pero en una persecución sufre un sospechoso accidente automovilístico y despierta en el hospital con amnesia. Allí la confunden con otra mujer con su misma apariencia, Kang Min-ah, quien es nuera del grupo millonario Hanyu y sufría burlas y abusos a manos de sus suegros. Pero Yeon-yu no es una flor indefensa. Incluso sin sus recuerdos, no puede ocultar su personalidad dura y astuta. Mientras intenta vivir como Kang Min-ah, las cosas se ponen aún más complicadas cuando Seung-wook aparece en escena buscando descubrir la verdad detrás de la muerte de su padre. Él es un familiar de la familia Hanyu, cuyo primer amor fue Kang Min-ah. Wonder Woman se estrenó en septiembre y sorprendió en rating llegando a picos del 22%, con espectadores entre 20 y 49 años. Número 3. The Red Sleeve Cuff, o El puño de la manga roja. Ji-sang es un príncipe distante, arrogante y perfeccionista que ha trabajado duro para convertirse en el sucesor que su abuelo, el tirano rey, desea. Pero él está decidido a ser un monarca benévolo que reforme la ley. Sin embargo, el asesinato de su padre a manos del rey lo ha marcado grandemente. En la corte conoce a una joven llamada Seung-dok-im y se enamora de ella. Él intenta convencerla que se convierta en su concubina oficial, pero ella tiene un carácter fuerte y un espíritu libre y sabe que convertirse en consorte real es un papel prestigioso, pero que restringiría su libertad y probablemente le daría pocas alegrías. Este drama en emisión está dominando el primer lugar de su franja horaria de los viernes por la noche, con una audiencia promedio del 10%. Número 4. Happiness, o Felicidad. Jeon Sae-bong es una integrante de las fuerzas antiterroristas.
Ella es determinada y juiciosa y está emocionada de mudarse a su nuevo departamento que consiguió haciendo pasar como su esposo falso a Yoon Ji-hyun, su amigo de secundaria. Él es un detective de crímenes violentos, quien tiene sentimientos escondidos por ella. Debido al brote de una nueva y peligrosa enfermedad infecciosa, el apartamento de gran altura queda aislado y los residentes luchan por sobrevivir, mientras se sienten afectados por el miedo y la desconfianza hacia los demás. Happiness ocupó el primer lugar de su franja horaria de los sábados, en los canales de cable y también los de transmisión pública. Número 5. The King's Affections, o El afecto del rey. La esposa del príncipe heredero dio a luz a unos gemelos, pero por orden del rey, la niña debe morir, ya que deshonra que nazca junto con el futuro rey. Sin embargo, su madre la oculta. Los años pasan y ella regresa al palacio como cortesana, ignorando su verdadera identidad. Pero ante el fallecimiento de su hermano, es obligada por su madre a tomar su lugar, fingiendo ser varón. Ji-woon, su primer amor, es el hijo del que mató a su hermano y ahora es su profesor. Él extraña a la cortesana que conoció y no reconoce en el príncipe a su primer amor. Este drama mantuvo su liderazgo en su franja horaria de los lunes y martes, y capítulo tras capítulo su audiencia solo aumentaba. Fue competidor directo del drama Lovers of the Red Sky. Número 6. Young Lady and Gentleman, o Un caballero y una joven dama. Lee Jong-guk es el presidente de una corporación. Él perdió trágicamente a su esposa hace unos años y aún sufre por aquello, pero ha dado lo mejor para seguir adelante con sus 3 hijos, aunque es una tarea abrumadora. Park Dan-dan es una joven 14 años menor, bastante positiva y cariñosa, que vive con su madrastra y hermanastro, en constante conflicto, y deprimida decide irse de casa. Dan-dan parece ser exactamente lo que Jong-guk y sus hijos necesitan, y es contratada como la nueva niñera. A medida que ella se acerca más a los niños, Jong-guk no puede evitar acercarse a ella también. Young Lady and Gentleman obtuvo una calificación a nivel nacional del 32%, siendo el programa más visto en cualquier canal de domingo. Número 7. Lovers of the Red Sky, o Amantes del cielo rojo. Cuando Hong-chun nació, era ciega y su madre oró a los cielos pidiendo un pretendiente para que su hija se casara. Milagrosamente, ella recuperó la vista y se convirtió en una gran pintora de la época Joseon, teniendo así acceso al palacio. Y un día, Haram cae del cielo justo delante de Hong-chun. Ella cree que ha sido enviado desde el cielo solo para ella y está decidida a enamorarlo. Haram está casi ciego debido a un accidente en su niñez y solo puede ver el color rojo. A pesar de su ceguez, es astrónomo y puede leer el futuro. Y después de conocer a Hong-chun, descubre que hay un misterio más grande alrededor de sus ojos. Pero este dúo se ve envuelto en las maquinaciones de la corte real. Este drama fue el rey de los lunes y martes mientras estuvo en emisión, siendo su competidor directo de The King's Affection, y sus protagonistas lideraban el ranking de búsquedas en Internet. Cuéntanos, ¿ya has visto alguno de estos exitosos dramas o qué otro drama nos recomiendas? Gracias por ser parte de Club Dorama. Si quieres conocer las noticias y novedades de los actores y sus dramas, únete al club de Instagram, donde compartimos más contenido de este adictivo mundo.
Les deseo una feliz maratón de doramas y atentos porque se viene más contenido. Recuerda que los enlaces para ver estos dramas gratis se encuentran en la caja de descripción y accedes dándole clic al título del video.